Bienvenidos a esto que es la primera comparación entre el Novara Project y lo que es el Windows 11. Entonces, bueno, vamos a empezar de una vez. Ambos sistemas operativos son creados para jugar. Sin embargo, el Novara Project también tiene un plus que dicen y que son más también para creadores de contenido. De hecho, viene lo que es el OBS preinstalado y algunas opciones ya preinstaladas. Entonces tenemos OBS y acá lo que por lo menos a mí me gusta es que yo tengo una cámara Sony de PlayStation y la detecta inmediatamente solamente activándola por aquí. O sea, aquí ya está la cámara detectándome y, y simplemente le doy a aceptar y la puedo directamente configurar acá en la pantalla. No, ok. Le puedo configurar directamente por acá en la pantalla de el OBS. Entonces aquí podemos activarla y ya está configurada. Entonces lo tenemos allí y eso por esa parte a mí me gusta bastante, porque con Windows tengo que hacer algunas maromas para que... Ahora, la calidad de sonido ahora mismo está grabando por lo que es los micrófonos de esta cámara y bueno, a veces creo que es un poco limitada. Sin embargo, es mucho más nítida que en Windows. Y lo que es este micrófono que ven acá, que es el que yo tengo y el que uso más, en Novara Project yo lo coloco y la verdad es que se distorsiona demasiado. Vamos a colocarlo para que vean. Le damos a aceptar y al hablar ya se distorsiona. Creo que considero que es un poco mejor esta calidad de sonido. Sin embargo, la calidad de sonido no es tan buena. Tenemos el OBS de verdad 100% funcional y operativo. Ok, aquí ya tenemos el OBS con el Windows. La diferencia de voz es abismal. O sea, estoy grabando, bueno, con el micrófono de balas que les mostré anteriormente y graba mucho mejor el audio. Eh, y bueno, para yo poder ver lo de la cámara, como le estaba diciendo, tengo que activar lo que es este programa. Y acá me aparece la cámara, pero para poderla configurar en el OBS, como pueden ver, ajá, la tapo acá. Tengo que hacer lo siguiente, abrir ventana, captura de ventana, captura de ventana y le pongo que, bueno, vamos a utilizar esta ya de una vez que ya está lista porque ya yo tengo otra escena con el que la tiene. Entonces, con esta ya aquí me capturó la ventana de la cámara para poderla yo modificar directamente de acá. Entonces, aquí, bueno, acá la podemos acomodar un poco, donde le vamos a reducir de aquí. Y esto mismo, por lo menos en el Novara, lo siento que es mucho más cómodo. Muchísimo más cómodo hacerlo. La verdad es que eh, lo siento mucho mejor. Por ese lado, el Novara está mejor. Pero por lo menos en la calidad de audio, como pueden ver, es mucho mejor. Y vamos a probar la calidad de audio de la cámara en sí, que es al revés, la verdad. Porque si yo coloco el audio de la cámara USB, que es esta, hablo un momento, no lo voy a dejar tanto. Sé que se distorsiona bastante, si lo pudieron notar. Entonces, la verdad es que no me gusta utilizarla, prefiero utilizar el de bala para esto. Con este aspecto, por lo menos, el Novara, como les dije, en la parte de la cámara y está ganando, pero en la grabación de sonido y todo lo demás, la verdad es que lo veo muy deficiente. Ok, también tenemos lo que son, por lo menos, esta aplicación que tenemos, que es para creadores de contenido, aunque yo considero que le falta un filtro. Le falta un filtro para poder uno buscar las aplicaciones mucho más cómodas. Por lo menos aquí están todas las aplicaciones que según necesitamos para lo que son creadores de contenido. Acá podemos ver que tengo este programa que es para diseñar. Ah, bueno, mira, no está instalado, no sé por qué. Pero bueno, este programa es el que vi que se parece un poco más a lo que yo utilizo, que es CorelDRAW. A Novara no le pude instalar CorelDRAW y no le pude instalar Photoshop. Realmente es una desventaja enorme.
Entonces, bueno, este programa es el único que aparentemente es el más parecido a todos. Sin embargo, bueno, vamos a abrirlo y aquí está el programa. Entonces, la verdad es que me siento un poco perdido porque nunca lo he utilizado. Transparencia, vamos a ver. Ah, ok. Sí se puede quitar el fondo. Esto era lo que yo quería ver. Si podía también trabajar con quitarle fondo en este programa. Entonces, bueno, si vemos que posiblemente es adaptarse ya a este programa para poder lo que es ejecutar nuestras tareas de diseño. Sin embargo, bueno, tendrías que aprenderlo y eh, es eso, pues hay que aprendérselo. El Windows también tiene lo que es, si nosotros le damos Shift, botón derecho, aquí nos va a aparecer las otras opciones y herramientas para las aplicaciones. Por lo menos las aplicaciones para instalar en Windows la podemos instalar desde aquí. Tengo por lo menos acá para buscarlo. Por lo menos yo necesito el Brave y aquí me lo busca directamente. ¿Ves? Entonces aquí tenemos ese filtro, cosa que no lo tenemos en el Novara. La verdad es que tenemos bastantes aplicaciones también para instalarle, como saben en Windows, muchísimas aplicaciones. Y sobre todo, bueno, esta aplicación que se la instalé en Novara para sustituir esta. Para sustituir un poco lo que era la parte de diseño gráfico para poderla utilizar. Como saben, bueno, yo uso en Corel Photopaint. En el Corel Photopaint para mí se me hace mucho más fácil. Sin embargo, bueno, ya vemos el otro programa que también lo instalé. Bueno, aquí ya tengo otro. Yo simplemente acá nuevo y aquí ya tenemos otro lienzo para empezar a usarlo tranquilamente. Si yo lo cierro y bueno, también tenemos el que instalé, que es este programa que también se los acabo de mostrar en el Novara. Y bueno, no lo sé utilizar todavía, pero bueno, lo tenemos en ambos sistemas operativos. La verdad es que, como saben, en Windows también podemos instalarle lo que es el Photoshop y otras cosas de diseño que en Novara no lo podemos instalar por el momento. Así que es cuestión de comparar cuál creen ustedes que es mejor. Ahora para eso estoy haciendo este video para que ustedes mismos puedan apreciar todo lo que podemos hacer tanto en Novara como en Windows. Aquí, bueno, aquí está el programa ya. Y bueno, y tal cual como se ve en el Novara, también es así. Podemos crear un nuevo proyecto, le decimos las dimensiones, la plantilla, si queremos todo. Y bueno, aquí tenemos el proyecto para comenzar a dibujar o hacer lo que nosotros queramos acá. Claro, nosotros tenemos acá lo que es el Office, podemos tener el Office, el Word, los programas tradicionales para nosotros escribir, mientras que en el Novara, bueno, hay otras aplicaciones. En Windows tenemos una gran variedad de editores de video. Acá también hay otra variedad, pero el que más conozco es DaVinci Resolve. Y no pude instalar el Filmora, que también lo uso. Pero bueno, acá tenemos el DaVinci Resolve, se me abre en otra pantalla. Aquí tenemos el DaVinci Resolve con todos sus juguetes. Lo podemos tranquilamente jugar, proyecto número 1, crear. Está completo. Aquí estamos ya en el sistema, en la pantalla del DaVinci Resolve. Entonces, la verdad es que, bueno, miren, lo tuve que hacer varias maromas para poder entrar aquí a esta pantalla. Y aquí la tenemos. Aquí la tenemos la pantalla. Voy a maximizar un poco esto para que puedan apreciarlo mejor. Entonces, bueno, aquí, bueno, simplemente podemos utilizar nuestro DaVinci Resolve prácticamente normal, entre comillas, porque la verdad es que ven que es un poco difícil de manejarlo. Mi intro, vamos a empezar con mi intro para irla ejecutando. Igual que en DaVinci Resolve, simplemente se arrastra y todo normal. La verdad es que queda todo normal, pero ven, aquí está el problema. Acabo de arrastrar la intro y solamente arrastró lo que es el audio. Ni siquiera no tiene audio. Entonces, esta adaptación, o sea, o el nivel de complejidad que tiene este sistema operativo, yo creo que lo hace algo para tener en cuenta que no es fácil manejarlo. La verdad que no es todavía intuitivo como Windows. Vamos a seguir aquí. Voy a tratar de volverlo a arrastrar y no, ¿ves? Me manda es
solo el audio. Si le doy a otro, me hace lo mismo, manda solamente el audio. Y la verdad es que no puedo trabajar así. Tendría que buscar la forma porque no es, aparentemente es el mismo DaVinci Resolve, pero hay algo que me está bloqueando y no sé por qué la parte de los videos. Ok, aquí en Windows tenemos el DaVinci Resolve normal, full. Aquí está. Podemos simplemente, bueno, yo acabo de crear un nuevo proyecto ahorita. Y bueno, vamos a colocarle un video, el mismo video que teníamos acá de el intro que estaba colocando allá, que me salía sin video. Bueno, aquí está, solamente salía el audio allá, ¿verdad? Aquí sí aparece completo y funcionando perfecto. Así que bueno, como vemos, bueno, en mi punto de vista, ya todas las comparaciones que hice en la parte de creador de contenido sigue siendo mucho mejor Windows para estos trabajos. Aún Linux no se ha acoplado completamente a las necesidades del usuario. Entonces, bueno, sin embargo, bueno, la idea es seguir esperando que evolucione un poco más, a ver si en algún momento se logra adaptar. Por el momento, la victoria se la lleva Windows. Que bueno, es todo por el video, nos vemos, hasta luego. Si te gusta este tipo de contenido, síguenos, dale al botón me gusta y comparte. Hasta la próxima.